El barrio no era conocido por producir músicos. Canastas de baloncesto colgaban de los garajes y el sonido de los balones de fútbol americano llenaba el aire casi todas las noches, pero un niño de 12 años se destacaba del resto. Era más pequeño que la mayoría de los niños de su edad, casi el tipo de niño que caminaba con la mirada clavada en las paredes del pasillo del colegio. Vivía con su madre en un pequeño apartamento al este de la ciudad, donde los edificios estaban muy juntos y las farolas parpadeaban por la noche. Su madre trabajaba más duro que nadie que él conociera. Salía antes del amanecer para su primer trabajo en la cafetería del hospital y luego iba directamente a su turno de noche limpiando oficinas en el centro. Algunas noches, él ya estaba dormido cuando ella llegaba a casa, con las manos ásperas y agrietadas por los productos de limpieza. «Concéntrate en esos libros», le decía ella cada vez que tenían un momento juntos. «Tu cerebro es tu boleto». Y escuchaba mientras otros niños jugaban afuera después de la escuela. Se sentaba en la pequeña mesa de la cocina, terminando la tarea y leyendo todo lo que caía en sus manos. Pero había algo más que le llamó la atención, algo que encendió un fuego dentro de él que los libros solos no podían. Comenzó una tarde en la biblioteca de la escuela. La bibliotecaria había puesto un video sobre orquestas mientras organizaba los libros. La mayoría de los niños lo ignoraban, pero él no podía apartar la mirada de los violinistas. Sus manos se movían como magia, creando sonidos que le llenaban el corazón y le dolían la mente. La forma en que sostenían los instrumentos contra sus cuellos. Como el arco se deslizaba por las cuerdas. Era como ver bailarines que hacían música en lugar de movimiento. Esa noche, escribió música de violín en la vieja computadora de la biblioteca pública. Durante la siguiente hora, se sentó hipnotizado viendo videos de actuaciones hasta que la bibliotecaria le dio un suave golpecito en el hombro para decirle que cerraban. No tenía dinero para un instrumento. No podía tomar clases, pero eso no le impedía practicar. Tomaba 2 lápices, uno bajo la barbilla como un violín y el otro moviéndose como un. Hacía un arco e imitaba los movimientos que había visto en los videos hora tras hora, día tras día. Practicaba con sus lápices mientras escuchaba música de violín en las computadoras de la biblioteca gratuita. Algunos niños de la escuela lo notaron. Se reían, lo insultaban. El chico del lápiz, susurraban cuando pasaba, a veces le tiraban los lápices de las manos en el pasillo, los recogía sin decir palabra y seguía caminando. Los maestros no eran mucho mejores. Lo veían como un niño más del barrio. De esos de los que no esperaban mucho. Cuando levantaba la mano en clase, a menudo lo ignoraban. Cuando entregaba un buen trabajo, la sorpresa en sus rostros lo decía todo. Un día, mientras esperaba a su madre afuera de su trabajo, escuchó una música hermosa que salía de una ventana abierta en el edificio de apartamentos de al lado. Siguiendo el sonido, descubrió a un anciano tocando el violín en su sala. El niño se quedó afuera escuchando hasta que la música paró. Cuando el anciano lo vio mirando, no lo echó a patadas, sino que lo hizo señas para que se acercara. ¿Te gusta el violín?, el anciano preguntó con su acento marcado pero cálido. El chico asintió también, tímido para hablar. «Vuelve mañana», el anciano dijo. «Te lo mostraré». No le contó a nadie, ni siquiera a su madre. Se sentía como un secreto demasiado especial para compartir, demasiado frágil, como para arriesgarse a que alguien lo rompiera con dudas o desánimo. Cada martes y jueves, cuando su madre creía que estaba en la biblioteca, en realidad estaba en el apartamento del anciano sosteniendo un violín de verdad por primera vez. El instrumento se sentía extraño en sus manos, más pesado y ligero de lo que había imaginado. El anciano le enseñó a sujetarlo correctamente, cómo colocar los dedos, cómo tensar el arco para producir un sonido limpio en lugar de un chirrido. La música no es solo en las manos, decía el anciano golpeando el pecho del niño. Empieza la música. Aquí, siente primero, toca segundo. Y así aprendió, escondido del mundo, que no creía que un niño como él pudiera hacer algo hermoso. ¿Quién sabía que pronto, muy pronto,
todos escucharían lo que había estado creciendo en silencio. Cada jueves por la tarde, el aula de música de la escuela permanecía abierta 1 hora extra. Niños con padres, quienes podían pagar clases, traían sus instrumentos, flautas brillantes, trompetas pulidas y violines elegantes que costaban más de 3 meses de alquiler en su apartamento. El chico nunca entraba. A veces se quedaba de pie junto a la puerta, observando, escuchando y aprendiendo. Ahí fue donde el señor Peterson lo encontró un día. El profesor de música era alto, con el pelo perfectamente peinado y ropa que nunca parecía arrugarse. Enseñaba en la banda de la escuela y dirigía la orquesta, pero todos sabían que solo prestaba atención a ciertos estudiantes. Aquellos cuyos padres donaban a la escuela, los que tomaban clases particulares desde los 5 años, los que no eran del este de la ciudad. «¿Qué haces aquí?», preguntó el señor Peterson con una voz tan aguda que hizo saltar al chico. Solo escuchaba. «Señor», el chico respondió, «hola». Con los ojos fijos en sus gastadas zapatillas, el señor Peterson lo miró de arriba abajo. «¿Te gusta la música?», asintió. «Toca cualquier cosa». El niño dudó y negó con la cabeza. No pudo decir exactamente si jugaba con lápices o si estaba aprendiendo a escondidas con un violín viejo que tenía arañazos más viejos que él. El profesor de música soltó una risita. «Bueno, esta sala es solo para músicos. Corre». Esa noche, el niño practicó más duro que nunca con el anciano. Sus dedos estaban doloridos y rojos al final de la clase, pero no le importó la forma en que el señor Peterson lo había despedido. Encendió un fuego dentro. La semana siguiente en la escuela ocurrió algo extraño. El director anunció por el altavoz de la mañana que habría una asamblea especial esa tarde. Todos los estudiantes debían asistir. El niño se sentó al fondo del auditorio, como siempre, intentando hacerse invisible. El señor Peterson subió al escenario con otros 2 profesores, la señora Waters, de matemáticas, y el señor Rooders, de ciencias. El profesor de música se acercó al micrófono con una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Hoy queremos celebrar los diversos talentos de nuestro alumnado», dijo, y su voz resonó por los altavoces. «Y he oído que tenemos algunos músicos ocultos entre nosotros». El corazón del chico se aceleró. Algo andaba mal. «Señor Peterson», continuó, «me dijeron que tenemos un prodigio del violín aquí en nuestra escuela. Alguien que ha estado practicando en los pasillos». Algunos estudiantes rieron. El chico se hundió más en su asiento. Sabía lo que venía. «Me gustaría invitar a nuestro virtuoso del East Side a que suba y nos muestre lo que puede hacer», dijo el señor Peterson ahora, observando a la multitud. «¿Dónde estás, jovencito? No seas tímido». Los otros estudiantes comenzaron a mirar a su alrededor. Alguien señaló al chico y, de repente, todas las miradas estaban puestas en él. «Ahí está». El señor Rooders gritó, señalándolo directamente. «Vamos, sube. No nos hagas esperar». Sentía las piernas como plomo mientras se ponía de pie lentamente. El camino hacia el escenario pareció eterno. Susurros y risitas lo seguían como sombras. Su rostro ardía de vergüenza. Sabía lo que hacían. Esto no era una celebración. Esto iba a ser un espectáculo. Con él como la broma en el escenario. El señor Peterson le entregó un hermoso violín, que probablemente costó más de todo en su apartamento, combinado. «Muéstrenos lo que tienen», dijo el profesor, retrocediendo con una sonrisa burlona dirigida a sus compañeros. La señora Waters intentaba ocultar su sonrisa tras la mano. El señor Roller sacó el teléfono, probablemente listo para grabar lo que creían que sería un momento humillante. El auditorio quedó en silencio. 500 pares de ojos lo observaban. El chico miró el violín en sus manos. Mucho mejor que el viejo. Practicaba con cuerdas nuevas y un arco con todo su aire intacto. Sus manos temblaban. Los profesores esperaban que hiciera el ridículo para demostrar lo que ya creían.
que un chico como él no podía saber nada de música clásica ni de tocar el violín, pero no sabían nada del anciano. No sabían nada de las clases de los martes y jueves. No sabían que la música se había convertido en su mundo. Se llevó el violín a la barbilla, colocó los dedos y respiró hondo. Había llegado el momento de la verdad. El peso del violín se sentía diferente en sus manos que el viejo. Estaba acostumbrado a tocarlo, más suave y ligero. Por un momento, la duda se apoderó de él. ¿Y si no podía tocar bien esta? ¿Y si la fastidiaba delante de todos? Miró el mar de rostros. Algunos niños ya reían, esperando el desastre. Otros parecían aburridos o revisaban sus teléfonos, sin el interés suficiente para verlo fallar. En la parte de atrás, vio a un conserje que siempre había sido amable con él, animándolo con un gesto. El chico cerró los ojos. Pensó en las palabras del anciano: música empieza aquí. Se llevó la mano al corazón. Respiró hondo y levantó el arco. La primera nota sonó temblorosa. El nerviosismo le hizo temblar la mano. Unas risitas recorrieron la multitud. La sonrisa del señor Peterson se ensanchó, listo para ver cómo el espectáculo se desarrollaba exactamente como lo había planeado. Pero entonces algo cambió. La segunda nota del chico fue más fuerte y clara. Tocó una tercera nota, luego una cuarta y, de repente, ya no estaba en el auditorio de la escuela. En su mente, estaba de vuelta en el apartamento del anciano, rodeado de fotografías descoloridas y el olor a té preparándose en él. Sus dedos encontraron su lugar en las cuerdas sin tener que mirar. La campana se movió suavemente, dibujando una melodía que comenzó suave, pero creció con cada segundo que pasaba. Era una pieza que el anciano había tomado de algo llamado Verano, de un compositor italiano que vivió cientos de años atrás. La risa del público murió. Los susurros se desvanecieron. Incluso los niños, que habían estado mirando sus teléfonos, levantaron la vista sorprendidos por lo que oían. La sonrisa petulante del señor Peterson desapareció, reemplazada por una mirada de confusión y luego de incredulidad. Miró a la señora Waters, cuya boca se había abierto ligeramente. El señor Ross seguía grabando con su teléfono, pero su expresión había cambiado por completo. El niño siguió tocando, su confianza creciendo. En cada compás, la música fluía a través de él como nunca antes. Quizás era el mejor violín, quizás era la ira que sentía por estar preparado para el fracaso, o quizás era porque por una vez la gente realmente lo escuchaba. Había una parte en la música que era rápida y difícil, la parte que a veces arruinaba durante el ensayo. Al acercarse, sintió un momento de pánico, pero entonces recordó al anciano que le había enseñado pacientemente una y otra vez: que los dedos bailen, no marchen, pájaros ligeros, no pesados como botas. Sus dedos volaban sobre las cuerdas tocando cada nota a la perfección. La velocidad y precisión hicieron que algunos estudiantes en la primera fila intercambiaran miradas de sorpresa. Una chica que tocaba en la orquesta de la escuela observaba su técnica con los ojos muy abiertos. Claramente impresionada, la melodía subía más alto, más intenso, y luego fluía hacia una sección lenta y triste. El chico lo volcó todo en ella. Todas las veces que lo habían ignorado. Todas las noches en que su madre llegó a casa demasiado cansada para hablar. Todos los momentos en que se había sentido invisible. La música dio voz a sentimientos que nunca había podido expresar con palabras. Cuando llegó a las notas finales de la pieza, el auditorio estaba completamente en silencio. Nadie se movió. Nadie susurró. Bajó el arco. Su corazón latía con fuerza en su pecho durante 3 largos segundos. No pasó nada. El chico se quedó allí parado. El violín quieto bajo la barbilla, preguntándose si de alguna manera había cometido un error después de todo. Entonces, una sola persona comenzó a aplaudir. El conserje en la parte de atrás. Un aplauso se convirtió en 2, luego en 10, luego. De repente, todo el auditorio estalló en aplausos. Los niños que nunca le habían hablado se pusieron de pie.
Algunos estaban aplausos. El señor Peterson se quedó paralizado, con la cara pálida. La señora Waters parecía haber visto un fantasma. El señor Rhodes había bajado el teléfono. Ya no grababa. Su expresión era una mezcla de vergüenza y asombro. El chico finalmente bajó el violín por completo. Debería haberse sentido triunfante al ver las caras de asombro de los profesores que habían intentado humillarlo. En cambio, se sintió tranquilo por primera vez en su vida. La gente de la escuela podía verlo realmente. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Mientras los aplausos lo inundaban como una ola, el violín había hablado por él de una manera que sus palabras nunca podrían. Los aplausos parecieron eternos. El chico se quedó allí parado, sin saber muy bien qué hacer consigo mismo. Nunca antes había sido el centro de atención, al menos no en el buen sentido. Una extraña sensación surgió en su interior. Algo entre orgullo y vergüenza. La directora subió corriendo al escenario. Su rostro, una mezcla de sorpresa y alegría. Le quitó el micrófono al señor Peterson, quien aún no se había movido ni dicho nada. Bueno, dijo, su voz resonando. Los oradores dijeron, creo que acabamos de presenciar algo extraordinario. Gracias por compartir tu talento con nosotros. Se giró hacia el chico, mirándolo atentamente por primera vez. ¿Cuánto tiempo lleva tocando el violín? El chico se aclaró la garganta. Su voz salió baja pero clara. 8 meses, señora. Un murmullo recorrió al público. 8 meses, la mayoría de los niños que tocaban también llevaban años tomando clases. 8 meses. El director repitió, eso es extraordinario. ¿Quién es su profesor? El chico dudó. No le había contado a nadie sobre el anciano. Solo alguien de mi barrio, dijo con el rabillo del ojo. Vio que el señor Peterson finalmente salía de su asombro. El profesor de música dio un paso al frente. Su rostro se leía, eso es imposible, dijo el señor Peterson, no por el micrófono, pero lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Nadie aprende a tocar Vivaldi así en 8 meses. Especialmente no. Se detuvo, pero todos sabían lo que iba a decir, especialmente un chico como tú, de tu barrio y con tus antecedentes. Una chica de la primera fila, el violinista principal de la orquesta del colegio, se puso de pie. Tocó mejor que yo, dijo, y llevo 6 años tomando clases particulares. Más alumnos empezaron a hablar, alzando la voz. Algunos de los chicos que antes se habían burlado de él lo miraban con un respeto renovado. Otros parecían confundidos, como si intentaran encajar esta nueva información en lo que creían saber de él. La directora levantó las manos para pedir silencio. Creo que todos le debemos a nuestro joven músico una disculpa por cualquier duda que pudiéramos haber tenido. Quizás miró fijamente al señor Peterson. Quizás algunos tengamos más motivos de disculpa que otros. El señor Peterson parecía haberse tragado algo agrio. Los otros 2 profesores que habían participado en la sentadilla miraron al suelo, incapaces de mirar a nadie a los ojos. Me gustaría hablar contigo después de la asamblea, le dijo la directora al chico en voz baja y, si es posible, con tu profesor de música. Cuando el niño salió del escenario, unos estudiantes que nunca le habían hablado antes lo detuvieron para decirle lo increíble que era. Un grupo de estudiantes de 8º grado que tocaban en una banda de garaje le preguntó si quería improvisar con ellos. En algún momento, la chica que tocaba el violín se ofreció a compartir sus libros de música con él. Fue como si un muro se hubiera derrumbado. Un muro del que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba allí hasta que se derrumbó. Se sentó de nuevo en su asiento. Notó que los niños lo miraban de otra manera. No con lástima, indiferencia ni burla, sino con curiosidad y algo que podría ser respeto. Se sintió extraño. Bien, pero extraño. Cuando terminó la asamblea, sus compañeros lo rodearon en el pasillo. Le hicieron preguntas a la vez. ¿Cómo aprendió? ¿Quién le enseñó? ¿Podría tocar otras canciones también? Por un momento, fue abrumador.
No estaba acostumbrado a que la gente quisiera escuchar lo que tenía que decir, pero luego empezó a hablar de música. Cómo lo hacía sentir. Cómo practicaba. Era como perderse en una pieza. Las palabras brotaron con facilidad a medida que la multitud se dispersaba. Notó al señor Peterson de pie junto a las puertas del auditorio, observándolo. El rostro del profesor se volvió indescifrable. Después de un momento, el señor Peterson se dio la vuelta y se alejó rápidamente. Con los hombros rígidos, el chico sintió una punzada de algo inesperado. No satisfacción ni triunfo por haber demostrado que el profesor se equivocaba, sino una especie de tristeza. Se preguntó cómo sería estar tan seguro de algo y luego descubrir que estaba completamente equivocado. Pero no tuvo mucho tiempo para pensar. El director lo esperaba para hablar con él y, por primera vez en su vida, en la escuela no era porque estuviera en problemas, sino porque alguien finalmente vio algo en el que valía la pena notar. La noticia corrió rápido a la mañana siguiente, y todos en la escuela sabían lo que había sucedido. Los profesores que nunca se habían dado cuenta. El chico de antes lo saludó de repente en los pasillos. Los estudiantes que antes lo ignoraban, ahora sonreían o lo saludaban con la mano. Era como si hubiera sido invisible toda su vida y de repente se volviera visible de la noche a la mañana. La madre del chico se enteró cuando recibió una llamada del trabajo. Al principio pensó que algo malo había pasado. Esas solían ser las únicas llamadas que recibía de la escuela. Cuando el director le explicó lo que había hecho su hijo, no podía creerlo. Mi hijo toca el violín, repetía una y otra vez. ¿Dónde aprendió eso? Esa noche, al llegar temprano a casa de su segundo trabajo, lo encontró haciendo la tarea en la mesa de la cocina, como siempre. ¿Por qué no me lo dijiste? Ella preguntó en voz baja, sentándose frente a él. Él se encogió de hombros, sin mirarla a los ojos. No quería que gastaras dinero en clases ni en instrumentos. Sé que no podemos permitírnoslo. Los ojos de su madre se llenaron de lágrimas. Ella extendió la mano por encima de la mesa y la tomó. No deberías tener que esconder las cosas que amas. Hubiéramos encontrado una manera. Esa noche, finalmente le contó sobre el anciano del edificio de apartamentos junto a su trabajo. Como le había estado enseñando 2 veces por semana durante meses. Como practicaba con lápices cuando no podía usar el violín de verdad. Su madre lo abrazó fuerte. Mañana quiero conocer a tu profesor al día siguiente. En la escuela fue diferente. Durante el almuerzo, la directora le pidió al chico que fuera a su oficina. Cuando llegó, se sorprendió al encontrar al señor Peterson sentado allí junto con los otros 2 profesores que le habían tendido una trampa. La cara de la directora estaba seria. Estos profesores tienen algo que decirte. El señor Peterson parecía incómodo. Se aclaró la garganta varias veces antes de hablar. Lo que hice estuvo mal, dijo finalmente. Hice suposiciones sobre ti. Basado en cosas que no importan. Nunca te di la oportunidad de demostrar lo que podías hacer. En cambio, traté de usarte como una broma. Hizo una pausa luchando con las palabras. Lo siento mucho. Los demás profesores también se disculparon. Sus palabras parecían sinceras. El chico se dio cuenta de que no les fue fácil admitir que se equivocaron. La junta escolar ha sido informada de lo sucedido, añadió el director. Estos profesores asistirán a una capacitación especial y habrá consecuencias por sus acciones. El chico asintió, sin saber qué decir. Una parte de él seguía enfadada por lo que habían hecho, pero otra comprendía algo que su madre siempre decía. Algunas personas no saben lo que hacen hasta que la vida les enseña. Después de la escuela, el chico llevó a su madre a conocer al anciano. El apartamento era pequeño pero limpio, con fotografías descoloridas en las paredes y un viejo tocadiscos en la esquina. El estuche del violín estaba abierto sobre un sillón desgastado. El anciano sonrió al verlos. Ah, la estrella llega con su madre. Y Inu. Se los mostró a todos ayer.
La madre del niño tenía lágrimas en los ojos al estrechar la mano del anciano. Gracias por enseñarle a mi hijo, por creer en él cuando otros no lo hicieron. No hay necesidad de agradecimientos, respondió el anciano. Enseñarle es mi alegría. Él tiene el don, algo especial dentro que la mayoría no tiene. Mientras hablaban, el teléfono llamó. La directora estaba llamando al anciano. Tenía una oferta. ¿Lo consideraría? Enseñaba un pequeño programa de violín en la escuela. El distrito había encontrado fondos de emergencia después de enterarse de lo sucedido. El anciano pareció sorprendido y luego complacido. Ahora enseño a un estudiante. ¿Por qué no enseñar más? Más tarde esa noche, una camioneta de noticias locales se estacionó afuera de su edificio de apartamentos. Un reportero quería entrevistar al niño sobre lo que había sucedido en la escuela. ¿Cómo se sintió al demostrarles a todos que estaban equivocados? ¿Estaba enojado con los maestros? El niño pensó detenidamente antes de responder. No estaba tratando de demostrarles a nadie que estaba equivocado. Dijo que solo quería tocar música. El reportero pareció sorprendido por su respuesta. ¿No estás al menos un poco satisfecho de que los profesores que intentaron avergonzarte se metieran en problemas? El chico miró a la cámara. Creo que la mejor venganza no es hacer que la gente se sienta mal por equivocarse, sino mostrarles lo que se puede hacer cuando se les da a todos una oportunidad justa. 3 semanas después de la asamblea, llegó una carta al apartamento del chico. Tenía un sello oficial en la esquina. Algo llamado Orquesta Juvenil Estatal. Su madre se la entregó con las cejas levantadas. Esto parece importante, dijo Chu. El chico la abrió con cuidado. Dentro había una invitación para audicionar para su programa de verano. Alguien había visto las noticias locales sobre él y contactó con la escuela. La carta mencionaba una beca completa. Sus manos temblaban ligeramente. La Orquesta Juvenil Estatal era algo que solo había visto en videos en línea. Niños de todas partes competían solo para conseguir una audición. ¿Puedo ir?, le preguntó a su madre intentando no sonar demasiado esperanzado. Sabía que el verano era cuando ella hacía turnos extra. Su madre leyó la carta. Sus labios se movían silenciosamente al levantar la vista. Tenía los ojos brillantes. Por supuesto que puedes ir. Lo haremos funcionar. La audición se celebró en un gran salón del centro. El chico nunca había estado en un edificio tan grandioso. Los techos eran altos, los suelos brillaban y todo resonaba al caminar. Había otros niños allí con sus padres, muchos con estuches de instrumentos que parecían nuevos y caros. El anciano también había llegado, trayendo su violín para que el chico lo usara. Mejor juega con lo que sabes, había dicho. Cuando llegó su turno, el chico entró en una sala donde 3 adultos estaban sentados detrás de una mesa. Sonrieron cortésmente y le pidieron que tocara algo de su elección. Luego, seleccionaron una pieza. Cerró los ojos por un momento, respiró hondo y empezó a tocar. La misma sensación de la asamblea escolar lo invadió. Como si estuviera en otro lugar, en un lugar donde nada importaba excepto la música que fluía entre sus dedos. Cuando terminó, los jueces susurraron entre ellos. Uno de ellos era una mujer. Con el pelo plateado recogido, se inclinó hacia adelante. ¿Cuánto tiempo dijiste que llevabas tocando? ¿Unos 10 meses? Señora. Los jueces intercambiaron miradas. ¿Y quién es tu profesor? El chico señaló la puerta. Estaba esperando afuera. Solía tocar en una orquesta hace mucho tiempo. La mujer asintió. Bueno, ya basta. Recibirás nuestra decisión por correo en una semana. En el autobús de regreso a casa. El anciano le dio una palmadita en el hombro. Tocas de maravilla. Pase lo que pase. Recuerda que el lunes siguiente llegó otra carta. Su madre estaba demasiado nerviosa para abrirla, así que el chico la leyó él mismo. La leyó 1 y 2 veces sin creerse del todo las palabras. Entré, dijo en voz baja. Beca completa.
Su madre gritó tan fuerte que su vecina golpeó la pared. Ella lo levantó y lo dio vueltas por la pequeña cocina. Ambos rieron esa noche. Fueron a decírselo al viejo. Él asintió como si lo hubiera sabido desde siempre y buscó algo detrás de su sillón. Para ti, dijo, extendiendo un estuche de violín. No era nuevo ni elegante, pero estaba en buen estado. Este fue mi segundo violín. El primero, demasiado valioso, demasiado frágil ahora. Pero este quiere ser tocado por alguien joven, alguien con fuego en las manos. El niño abrió con cuidado el estuche del violín. Su interior era precioso, con una cálida madera dorada que brillaba a la luz. No puedo con esto, susurró. No lo estoy consumiendo solo. El anciano insistió. Hasta que te compres el tuyo, algún día, cada músico necesita su propia voz. La noticia de la beca se extendió entre los niños de la escuela que tocaban instrumentos. De repente, querían practicar con él. Los profesores que nunca le habían hablado empezaron a preguntarle sobre sus planes para el futuro. El señor Peterson se acercó a él después de clase. El profesor de música había cambiado desde la asamblea. Más tranquilo, menos rápido para juzgar. He estado pensando, dijo, el viejo violín que tenemos en el aula de música no se usa. Si quieres practicar durante la hora del almuerzo, me parece bien. El niño asintió. Gracias. Y el señor Peterson añadió, con aspecto incómodo pero decidido, si alguna vez necesitas entrenamiento adicional, yo podría ayudarte sin costo alguno. Claro que no era una disculpa, pero era algo así como una puerta que se abría donde antes había una pared. Esa noche, mientras practicaba en su pequeña sala, su madre observaba desde la puerta. Todavía llevaba su uniforme de trabajo, cansada de un largo día, pero sonriendo. ¿Sabes qué es gracioso?, dijo, todas esas escuelas de música elegantes y profesores caros, y lo que necesitabas era solo una persona que creyera que podías hacerlo. El chico miró el violín en sus manos. El que el viejo había aprendido. 2 personas. Él la corrigió. Tú también siempre creíste en mí. Pasaron 3 años como el rápido movimiento de un arco sobre las cuerdas. El chico que una vez practicó con lápices ahora era 15. Más alto, más seguro, pero con la misma concentración silenciosa que siempre había sido parte de él. Esta noche fue especial. La ciudad. La orquesta sinfónica lo había invitado a actuar como solista invitado, el más joven que habían tenido en 20 años. La sala de conciertos estaba llena de gente. Las luces brillaban en el cielo. El público murmuraba mientras esperaba el comienzo del espectáculo tras bambalinas. Se ajustó la chaqueta prestada, le quedaba un poco grande, donada por uno de sus profesores para la ocasión. Su madre había intentado comprarle una nueva, pero él insistió en que no era necesaria. La gente viene por la música, no por la ropa. Le dijo a través de un hueco en la cortina que podía ver caras conocidas entre el público. Su madre estaba sentada en la primera fila con su mejor vestido, el que guardó para la iglesia. Junto a ella estaba el anciano, de aspecto frágil pero orgulloso, apoyado en un bastón, pero sentado erguido. Más atrás, vio al señor Peterson y a varios profesores de su antigua escuela secundaria. También había chicos de su barrio, algunos a los que nunca les había interesado la música clásica, pero que habían venido esa noche para apoyar a uno de los suyos. El director se acercó a él, nervioso tras bambalinas. El chico sonrió levemente, pero con una sonrisa amable. Nervioso. Escuché que tocarás tu propia composición esta noche, asintió. La pieza se llamaba Cuerdas de lápiz, un homenaje a cómo comenzó su viaje. Había trabajado en ella durante meses, volcando en las notas todos los sentimientos que no podía expresar con palabras. La lucha, la duda, la alegría de encontrar algo que lo hiciera sentir vivo. Cuando llegó el momento de subir al escenario, los aplausos lo inundaron con más fuerza de la que esperaba. Tomó su posición frente a la orquesta, levantó su violín, el mismo que el anciano le había prestado años atrás,
y le dio al director un pequeño fragmento. La música comenzó suavemente, como una pregunta formulada en un susurro, luego creció, llevando al público a través de su historia. La soledad de ser ignorado. El descubrimiento de la música como voz. La burla se convirtió en respeto. Las puertas se abrieron cuando una persona creyó en él. Desde su lugar en el escenario, podía ver a su madre secándose las lágrimas. El anciano asentía al ritmo de la música, articulando palabras que nadie más podía oír. Sus dedos, sin aliento, se movían ligeramente como si tocaran. Y allí, en medio del público, estaba sentado el señor Peterson, el profesor de música que había. Una vez intentó humillarlo, ahora lo observaba con genuina admiración. Durante los últimos 3 años, el señor Peterson había cambiado. Había creado un programa de música específico para niños que no podían pagar clases. Ofrecía su tiempo como voluntario después de la escuela cuando le preguntaban por qué siempre contaba la historia de un niño que le había enseñado la lección más importante de su carrera. Al desvanecerse las últimas notas de las cuerdas de un lápiz, el público se puso de pie y los aplausos resonaron en la sala. Alguien gritó, «¡Bravo!». Otros silbaron. Su madre lloraba desconsoladamente y ahora aplaudía hasta que debieron dolerle las manos después del concierto. La gente se reunió a su alrededor, estrechándole la mano y pidiéndole autógrafos. Una niña pequeña le tiró de la manga. «Yo también estoy aprendiendo violín», dijo tímidamente. «Mi profesor dice que todavía no soy muy bueno». Se arrodilló a su altura. «¿Sabes qué? Nadie es muy bueno al principio. El secreto es seguir tocando incluso cuando es difícil, incluso cuando la gente se ríe, sobre todo entonces», le dijo con una sonrisa. Más tarde esa noche, cuando la sala se vació y las luces se atenuaron, se sentó solo. En el borde del escenario, su madre hablaba con algunos miembros de la orquesta y el anciano descansaba en una silla cerca del niño. Aunque en realidad se estaba convirtiendo en un joven, miró los asientos vacíos. Hace 3 años no podría haber imaginado estar allí tocando su propia música, tocando los corazones de la gente con algo que él creó. Alguien había dejado un programa en uno de los asientos. Podía ver su nombre impreso allí junto con palabras como prodigio y talento notable. Pero esas no eran las palabras que más le importaban. Lo que importaba era lo que su madre le había susurrado después de la actuación. «Encontraste tu voz. No todos lo encuentran». Pasó los dedos por la suave madera del violín, desde los lápices hasta este viaje que había cambiado no solo su vida, sino la de quienes lo rodeaban. Porque la música que había aprendido no se trataba solo de tocar notas, se trataba de ser escuchado, y a veces ser escuchado era todo lo que se necesitaba para empezar a cambiar el mundo.